Muchas gracias por este ratito, nos volvemos a encontrar, tuvimos una charla previa, pero bueno, ¿qué le viniste a plantear hoy a la gente en términos de la economía por la cual el proceso económico o lo que está atravesando el país? Bueno, creo que tal vez la charla de este año fue un poco más franca porque la crisis explotó ya, ¿no? Lo que el año pasado nosotros veníamos tratando de alertar, porque mucha gente pensaba que, bueno, se venía un crecimiento de muchos años en la Argentina, nosotros ya veíamos grandes falencias que, bueno, el que leía los diarios o que miraba la tele tal vez no la podía agarrar, no la podía entender porque ahí se vendía como una economía que era toda color de rosa. Y la verdad que ahora, bueno, es un poco eso, narrar esta crisis, cómo llegamos hasta acá, cuál es el papel del Fondo Monetario Internacional y cuáles son las posibles salidas, ¿no? ¿Quién va a pagar la crisis? ¿Qué va a pasar con las elecciones del año que viene? Bueno, vayamos desmenuzando en una breve síntesis un poco, y la pregunta es ¿cómo llegamos hasta acá entonces? Sí, llegamos hasta acá simplemente porque nos endeudamos para financiar todo lo que es las importaciones, para financiar todo lo que era el turismo, para financiar todo lo que era la compra de dólares de los argentinos. Todo eso son dólares que se van y alguien lo tiene que financiar. Lo financió el Estado a través de la deuda externa. Bueno, ahora ha llegado el momento, en verdad, en que esa deuda ya es insustentable, impagable casi. Entonces llega el fondo, o sea, no te prestan más, obviamente, porque Wall Street hace las cuentas, a ver si vos podés pagar o no lo que pediste. Y el resultado es que hoy por hoy no hay más crédito para la Argentina. Entonces viene el fondo y el papel no es prestarte plata como un banco o para que vos te desarrolles o para que hagas política social. No. El fondo viene a cobrar la plata, a asegurarse que vos pagues la deuda externa. Esa deuda externa que hay que pagar, en verdad lo que hace el fondo es se mete en tus cuentas y te dicen, bueno, prioridad para el presupuesto el pago de la deuda externa. Y eso tiene que, y todo el resto de los gastos se tienen que ajustarse a esa prioridad. Es decir, educación, salud, jubilación, tiene que ajustarse a las necesidades número uno, que es el pago de la deuda externa. Para eso sirve el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, la crisis, eso obviamente, educación, salud, se ve mucho, no sé si tanto en Catamarca, pero la verdad que en todo lo que es en Buenos Aires y en muchos lugares, hay muchos conflictos, ¿no? Y esos conflictos sociales se abren porque el presupuesto que está pensando o la plata que están teniendo las universidades, CONICET, no llegan ni siquiera para el fin de año, ¿no? Lo de este presupuesto. Sí, acá básicamente lo que tuvo mucho impacto, bueno, aparte de los recortes presupuestarios por los cuales los gobernadores están preocupados, lo que fue el fondo Sojero, conocido así, ¿no? Las provincias han estado negociando hasta estas últimas horas esta situación y sí, restringe mucho las pequeñas economías. Totalmente, y eso es parte de esa idea de que se tiene que pagar la crisis, quién paga la crisis, para eso el Estado tiene que recaudar. En esto también el aumento del tipo de cambio es funcional, porque al aumentar la inflación lo que hace es reducir salarios. Entonces una parte de los que van a pagar toda esta crisis obviamente son los trabajadores, público y privado, ¿no? Porque ahí les pega por igual. Y la otra parte son las provincias, porque el Estado no es que el Fondo Sojero desapareció, sino que el Fondo Sojero se lo queda ahora el Estado Nacional y lo va a usar para el pago de la deuda externa. Con lo cual las provincias también hacen parte de los que están empezando a pagar esa deuda, y lo hacen a través de la transferencia del Fondo Sojero de las provincias hacia la nación, a pesar de que hay alguna compensación, pero que son temporarias y veremos si el año que viene aparece de nuevo y bueno, todo eso, ¿no? Perdiste un fondo que era anual y que estaba, digamos, dentro ya, digamos, que era de las provincias, por algo que hoy está y mañana habrá que renegociarlo de nuevo. Y se suma los gastos en algunos rubros como el transporte que le pasan a las provincias, o sea, el escenario para las provincias es bastante complejo. Sí, y es raro, pero lo que está pasando es que las provincias tienen
unas buenas cuentas públicas en general, mientras que la nación tiene muy malas cuentas públicas. Aunque muchas provincias incluso se fondearon afuera, pidieron también deuda externa, etcétera, está mucho mejor que la nación. Eso habla también de cómo se gestionan las cosas, ¿no? Yo creo que si algunas provincias pudieron gestionar bien este mal paso de la economía desde hace 2 años y la nación lo hizo mal, quiere decir que también en términos de gestión, la gestión de las provincias muchas veces fue mucho mejor que la gestión de la nación. Y eso creo que es algo que hay que marcar, y es casi injusto que las provincias tengan que pagar parte de... que tengan que pagar esta deuda que en gran parte es una deuda nacional. ¿Y cómo se analiza? O sea, ¿cómo se entiende este proceso? ¿Es un proceso a consecuencia de años de esto, de desgobierno, de como le quieren titular, o es consecuencia de un modelo que está hecho para esto? Es consecuencia de un modelo. Es decir, el modelo anterior tenía los mismos problemas, escasez de dólares, pero lo resolvió a través de limitar mucho las compras de dólares, limitar el turismo, limitar afuera, digamos, limitar las importaciones para no tomar deuda externa. Fue una forma. Evidentemente, gran parte de eso lo que provocó es la caída de la popularidad del gobierno y tal vez una parte de las causas de la derrota del 2015 para el peronismo está ahí. No obstante, el modelo era ese. Hoy por hoy el modelo es distinto, ¿no? De repente se habilitó las importaciones, se habilitó, digamos, se abrió, se insertó al mundo la Argentina, como se decía. Lamentablemente no hubo un boom de inversión, no hubo un boom de exportaciones para nada, sino que lo único que sí se hizo es sustentar todo eso con deuda externa. Simplemente son cuentas. Si vos tomás una deuda y esa deuda la usás para financiar la compra de dólares de los argentinos, de los chiquitos, pero sobre todo de los grandes, evidentemente termina siendo un modelo insustentable, no cierran las cuentas. Así es. Cuando hacen los análisis con tu equipo de trabajo, bueno, uno de los temas que lo hablábamos hace un ratito es el tema tarifario. El argumento para el incremento tarifario es la falta de inversiones, la retracción de las inversiones en su tiempo. ¿Esto es tan así? ¿Era tan necesario este tipo de incrementos? Ahí hay distintas cosas. Los residenciales, que seguramente las tarifas residenciales eran muy baratas. No, y el lado productivo, las tarifas productivas, tienen un sentido que era un subsidio que muchas veces el Estado le daba a la producción industrial. Cuanto más energía gastabas como industria, más te beneficiabas de los subsidios. Entonces, bueno, esos son políticas de protección a la industria, si se quiere, ¿no? De una forma. Evidentemente, las industrias hoy por hoy, bueno, industria, pero también todo lo que es economías regionales que usan energía, agua, uno cuando viaja por las provincias lo ve mucho, se ve muy impactado por ese aumento de gastos, por el aumento de las tarifas. Y eso evidentemente impacta y muchas tuvieron que cerrar por múltiples causas, pero una de las causas sin duda es la tarifa. Entonces vos decís, bueno, si vos no podés pagar la tarifa, evidentemente hay un problema que está vinculado con el nivel que están teniendo las tarifas. Y lo de los residenciales también es lo mismo. Si bien había que hacer un aumento, evidentemente fue desmesurado, porque hoy por hoy el único resultado que tenemos es evidentemente menos gastos en todo eso, luz, pero eso impacta mucho en el bienestar de la población, porque si bien algunos prendían el aire, aunque hacía 20 grados afuera, lo prendían, ¿no? Pero muchos hoy por hoy están enganchados de la luz. Claro, porque si encima, o sea, pasa que se hace un cuello de botella, bajás el poder adquisitivo de los salarios, le incrementas el rubro tarifario, como que ya el tema lujo se suma todo. Sí. Y cuando te enfrentas, porque, bueno, venís a dar la charla en el Credicop, en el banco, tenés un público especial también, un pequeño emprendedor, aquel que la está remando en pequeñas economías dentro de una región complicada. ¿Cómo sigue esta historia? Porque, bueno, hasta acá son como noticias fuertes y no muy buenas. No, queda claro. Aparte, yo creo que lo que impacta también acá es la cuestión de las retenciones, ¿no? Que se empezaron a poner de 10% más o menos a todas las exportaciones y eso le impacta más incluso a las economías regionales.
Mira, generalmente los empresarios que están en la línea de trinchera, ellos se dan cuenta enseguida, ¿no?, cómo va evolucionando los datos. Entonces son bastante más receptivos a este tipo de charlas y necesitan estas charlas. Ellos ven que hay, ya eso hace 2 o 3 años, que había una contradicción tremenda entre lo que escuchaban en la tele, lo que les pasaban en sus negocios. Y entonces muchas veces la idea de la charla es decirle, miren que la tele no siempre tiene buena información, sino que al contrario, y que es mucho más importante lo que pasa dentro de sus negocios. Y yo creo que eso es un poquito el sentido de las charlas, ¿no? Porque al ser un banco, el banco necesita que a las empresas le vaya bien. Porque lo peor que pasa es cuando hay una mora o cuando hay... Bueno, y esas cosas pasan si el empresario no está, se ve sorprendido por una evolución de la actualidad, de la coyuntura económica. Y la idea de estas charlas es justamente ir previniendo lo que pueda pasar, de forma que, bueno, que se pueda tomar las mejores decisiones económicas posibles. Y en este formato de charlas hay un ida y vuelta, y ese ida y vuelta te retroalimenta alguna información ya más a flor de piel con el protagonista directo. Sí, totalmente. Están, obviamente, en eso como economista uno crece mucho el contacto con la realidad que viven los empresarios, porque una cosa es desde una biblioteca decir, bueno, habría que hacer esto y esto, y otra cosa es ir en los empresarios, que dicen, no, y el costo laboral, y los impuestos, y uno va teniendo una perspectiva mucho más real de las propuestas que uno puede hacer y de las necesidades que tiene ese actor social tan fundamental que es el empresario pyme, el empresario argentino. Así que bueno, ahí es algo que para mí es algo que es importante, y además cuando uno viaja por las provincias también ve otras realidades, ¿no? Lo de Mendoza, que uno va y habla de la soja y te dicen, bueno, está bien la soja, pero acá es el vino, claro. Otras problemáticas, otro incluso ciclo de producto, con lo cual eso fue importante, porque nosotros, el banco tiene como 15 filiales en Mendoza, entonces tuvimos que hacer toda una investigación específica sobre la problemática del vino, ¿no? Y me parece que eso es bastante valioso. Y ahora, como digamos, al cierre de la charla y de este análisis, ¿qué sería? No sé si sale una recomendación, una propuesta, ¿cómo se cierra esta charla con el pequeño empresario? Yo pienso que muchas veces la charla termina con una perspectiva de qué tendría que ser, qué alternativa habría que tener para que el empresario argentino y toda la Argentina pueda desarrollarse. Parece que esa perspectiva de desarrollo, que a veces es difícil porque son perspectivas de 10, 15 años de procesos continuos, es algo que es fundamental y que nunca se tiene que perder de vista. Por más que la coyuntura sea difícil, nunca perder de vista hacia dónde querés ir. Y para el desarrollo argentino hay cosas que son fundamentales, que existen, que son reales, que son todos los procesos tecnológicos que se están dando en la empresa, como ARSAT, como todo lo que son los reactores nucleares. Argentina es potencia en todo lo que es los diseños de reactores nucleares, tanto de potencia como experimentales, en la potencialidad que tiene el litio, con las baterías de litio, y acá, bueno, en Catamarca obviamente es una parte fundamental de todo este proceso, digamos. Son varias potencialidades que Argentina tiene que empezar a tener más en cuenta y empezar a diseñar andamiaje institucional para que esto se vaya, y bueno, y espacios económicos para que mercados y todo eso, para que se vaya desarrollando de a poquito productos que sean claves, que se puedan exportar, que tienen que ser con mucho valor agregado, y esa exportación de valor agregado de tecnología argentina es el camino del desarrollo. Hoy por hoy el que es desarrollado es el que exporta tecnología propia, y creo que los 2 reactores que se exportaron este año de la Comisión Nacional de Energía Atómica es una muestra del camino donde tenemos que ir. Obviamente, si tenés un gobierno que mientras se exportan reactores nucleares recorta
Atucha 3, Atucha 4 y recorta presupuesto a la Comisión Nacional de Energía Atómica, recorta presupuesto al INVAP, evidentemente no es un gobierno que está pensando en el desarrollo, es un gobierno que está pensando, que tiene otra cosa en la cabeza, ¿no? Otro modelo económico. Entonces nosotros tenemos que apuntar a eso. Para el año que viene, pensar en un modelo productivo y en un modelo de desarrollo económico a mediano y largo plazo. Bueno, entonces esto es como una toma de conciencia para después tomar buenas decisiones en todo caso. Por ahí me parece que pasa la salida, porque en todo este planteo también paralelamente corre una deuda que se ha incrementado en cantidad y en tiempo de pago, o sea, va a enfrentar la Argentina, me parece que no va a ser fácil salir de este cuello de botella, me da esa sensación siendo un necio, un negado en todas estas cosas. Sí, sí, totalmente. No, el próximo gobierno va a ser de mucho sacrificio porque evidentemente son 4 años con un peso de intereses de la deuda tremendo. Yo no sé si vamos a poder crecer, depende mucho de China, de los precios internacionales, de la soja que hoy está en un precio bajísimo. Depende de muchas cosas, pero si no mejora el contexto internacional, que no pinta para mejorar, sino que están todos peleados con todos, evidentemente va a ser un gobierno muy difícil. Pero eso no quiere decir que no tengamos que dejar de atender lo importante, que lo importante es que el gobierno que venga no deje de pensar en el desarrollo de la Argentina.